Un poquito de por favor. Cuando me digáis. ¿Vale? ¿Sí? Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el presidente de FEMPE, Francisco Buenavista, me acompaña la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, me acompaña la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Badajoz y me acompaña la directora gerente del SEPAD. El tema de la convocatoria de prensa es hacer pública la inversión en centros de atención a las personas en situación de dependencia que vamos a ejecutar en Extremadura. Miren, Extremadura es una comunidad autónoma de 42.000 kilómetros cuadrados, con una densidad de población media de entre 24 y 25 habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay zonas de Extremadura y áreas de Extremadura que cuentan con una densidad de habitantes de 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Asociado a esto, la población extremeña está envejecida y envejeciendo, y las necesidades de atención social especializada a las situaciones de dependencia van en aumento en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, son estas necesidades crecientes, fundamentalmente en dos tipos de centros, en dos tipologías de centros de atención que son muy importantes para la comunidad autónoma, para la Junta de Extremadura y para las administraciones que nos acompañan en este interesante proyecto de inversión en infraestructura, que son ambas diputaciones y las FEMPES. Y los centros a los que me estoy refiriendo son centros residenciales y centros de día, fundamentalmente. Extremadura tiene hoy un 20% de su población, saben que es mayor de 65 años y un 4% de ella mayor de 80 años. Por lo tanto, ya tenemos unas cuantas de personas que necesitan esa atención y, ya digo, estas cifras van creciendo. Por otro lado, los servicios públicos de atención no están distribuidos a nuestro criterio de forma uniforme por todo el territorio de la comunidad autónoma, tanto que hay zonas de Extremadura con auténticas necesidades de estos servicios, donde la cobertura de plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años no llega ni a la 0,25. Tienen menos de 0,25 plazas por cada 100 mayores de 65 años, lo que entendemos que es un ratio absolutamente insuficiente para la necesidad creciente de este tipo de atención. Pero además hay centros que, si uno viaja en coche o uno viaja a lo largo de la geografía extremeña, hay centros con necesidades de reforma y equipamiento debido a la antigüedad que tienen. Hay algunos centros que tienen una antigüedad de 30 años. Y, por último, hemos de poner de manifiesto que la inversión en este tipo de recursos cayó de forma importante a partir del año 2011. Se venía invirtiendo en la comunidad autónoma alrededor de unos 5 millones de euros anuales, era la inversión que había hasta entonces, y en esa época, del año 2011 al año 2015, al año 2016, la media de los últimos años no llega al 1 millón de euros de inversión anual en este tipo de dispositivos, lo que ha provocado que nuestra geografía, como les decía, esté con centros que están inacabados, con centros que necesitan una pequeña obra para ponerlos en marcha y así tener más centros residenciales y centros de días. Conscientes de estas necesidades, varias administraciones, como son la Junta de Extremadura, como son las dos diputaciones provinciales, la de Cáceres y la de Badajoz, y como es la FEMPEX, nos hemos dado la mano y es una cuestión que agradezco mucho porque nos va a permitir que podamos invertir un total en el periodo 2018-2019 de 15,7 millones de euros en los años, como les decía, 2018 y 2019, en inversiones de centros de dependientes.
El objetivo es dotarnos de una red de centros públicos de atención a las personas en situación de dependencia, priorizando evidentemente por los centros que están inacabados, por los centros que se encuentran o que quieren construirse en las zonas donde hay menor cobertura, estas zonas que les decía que había menos de 0,25 plazas por cada 100 mayores de 65 años, o aquellas que con una mínima inversión económica pueden conseguir abrir ese centro de día o ese centro residencial teniendo un mayor impacto en la atención de estas personas. Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones, que irá destinada a municipios y entidades locales, se regulan en el Decreto 91/2018, que ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 25 de julio. Y este da lugar a 2 órdenes de convocatoria que se publicarán en los próximos días y que han sido aprobadas por Consejo de Gobierno, ambas órdenes. Una destinada a poblaciones de menos de 6.000 habitantes y otra para poblaciones de menos de 30.000 habitantes. La que se dirige a municipios o entidades locales menores de menos de 6.000 habitantes tiene una dotación total en el periodo de los 2 años, 2018-2019, de 6 millones de euros, destinando de esos 6 millones de euros un 60% a reformas y ampliaciones de centros que ya están construidos y un 40% a equipamientos de centros residenciales o centros de día que necesitan de ese equipamiento para abrirse o bien que tienen obsoleto ese equipamiento para adaptarlo a las necesidades actuales de exigencia en materia de calidad en la atención a las personas en situación de dependencia. La que va dirigida a poblaciones de menos de 30.000 habitantes está dotada en los 2 años de 9,7 millones de euros en total por todas las administraciones, distribuidos de la siguiente forma. Un 50% de esos 9,7 millones de euros lo destinaremos a obra inacabada. Un 20% lo destinaremos a reforma y ampliación de centros. Un 20% lo destinaremos a obra nueva y un 10% lo destinaremos a equipamiento. Al proceso, como les decía, pueden concurrir tanto municipios como entidades locales menores y el proceso de concesión o la forma de conceder esas subvenciones es por concurrencia competitiva, como nos lo exige el Tribunal de Cuentas, así como otra normativa en materia de subvenciones. Esta inversión supondrá, por darle algunas cifras que ilustren lo que supone esta inversión, crear 921 plazas públicas nuevas en Extremadura. Eso supone que en 2 años incrementaremos la oferta de servicios a estas personas en situación de dependencia en un 18% con respecto a lo que tenemos actualmente. Podemos llegar a un total de 1.000 beneficiarios solo en el primer año con estas inversiones que vamos a hacer. Y, por supuesto, son inversiones que generan empleo. Generan empleo en el proceso de construcción, que es un empleo que está muy ligado al sector de la construcción más local de esas entidades, puesto que quien va a sacar las obras a concurso y a licitación van a ser los propios ayuntamientos o las propias entidades locales. Pero luego, cuando esté puesto en marcha el servicio, estimamos que con los 15,7 millones de euros seremos capaces de generar aproximadamente 400 empleos directos con diferentes perfiles, perfiles de cuidadores, perfiles de técnicos de atención a las personas en situación de dependencia, perfiles de médicos, perfiles de enfermería, perfiles de técnicos de auxiliares de cuidados de enfermería, etcétera. Además del empleo indirecto que se generará, puesto que todos esos centros de atención a personas en situación de dependencia generan pues, que tienen que comprar alimentos, que tienen que comprar determinado material para higiene, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y con esto termino y le paso la palabra a la presidenta de la Diputación de Cáceres, lo que quiero decirles es que esto que estamos haciendo hoy, esto que presentamos hoy, es invertir en el futuro de nuestros mayores a través de los servicios, pero también es invertir en nuestros jóvenes a través del empleo, porque es un empleo local, es un empleo dirigido a jóvenes
dirigido también de forma muy mayoritaria a mujeres y dirigidos sobre todo al mundo local para arraigarlos en el territorio, con lo cual cumplimos de forma indirecta con una de las medidas fundamentales con respecto al reto demográfico al que nos enfrentamos en el momento actual. Le paso ahora la palabra a la presidenta de la Diputación de Cáceres. Buenos días, consejero, presidente de FEMPE, vicepresidenta, directora del SEPAD. La verdad que es una satisfacción que en esta mañana podamos presentar un ejemplo más de la coordinación que llevan las administraciones durante esta legislatura para facilitar la vida de los extremeños y las extremeñas. En este caso, pues, para mejorar la vida de nuestros mayores, de nuestras personas dependientes, con esta red de centros, como ha dicho el consejero, que vamos a hacer y que se va a favorecer a que se abran o que se actualicen o que se terminen de amueblar y que serán un hito para todos nuestros pueblos. Decir que la Diputación de Cáceres aporta a este convenio 1.300.000 euros en el año 2018 y 1.300.000 euros en el año 2019. Y se suma, además, y también quiero manifestarlo, a la cantidad que la Diputación de Cáceres, a través del Plan Activa del año 2017-2018, que está en estos momentos, se está ejecutando, una cantidad de 6.600.000 euros. Quiere decir que la Diputación de Cáceres está invirtiendo en 33 centros de la provincia durante estos 2 años esta cantidad que, como ha quedado claro el consejero, es fundamental para nuestros municipios, es fundamental para que nuestros mayores sigan viviendo en nuestros pueblos, sigan siendo atendidos en estos centros, que al final es lo que nos preocupa a todas estas administraciones, y también se genere ese empleo tan necesario para esta lucha contra el despoblamiento. Ha quedado muy claro, y hace mucho tiempo que se dijo, que en Extremadura es un yacimiento de empleo todo lo que conlleve lo que es la atención a nuestros mayores y también al servicio de la dependencia. Entonces, en ese sentido, la verdad que es un ejemplo, como digo, de compromiso de estos gobiernos socialistas que quieren que esa inversión que quedó, como ha dicho el consejero, un poco restringida en la anterior legislatura, otra vez volvamos a estar invirtiendo en lo que la gente necesita e invirtiendo en las personas. También, hablando de empleo, se ha hecho un esfuerzo muy importante en nuestra región para esa formación de jóvenes, para que puedan en estos puestos de trabajo tener estos perfiles perfectamente cualificados, y también se está haciendo en este momento un esfuerzo muy grande en que todo este personal que trabaja en nuestros centros de mayores y de residencia con ese certificado de profesionalidad, porque había muchos trabajadores que estaban en estos centros durante muchos años, que estaban trabajando y no le tenían, y afortunadamente también ese esfuerzo del Gobierno socialista de la Junta de Extremadura se está llevando a cabo. Entonces, es un gran día para estos centros residenciales, para que se terminen, se actualicen, se amueblen y den ese servicio a nuestros mayores y a estas personas dependientes. Pero sí quiero resaltar que la Diputación de Cáceres está invirtiendo en estos 2 años cerca de 7 millones y que se unen estos 2.600.000 euros que se van a invertir en los próximos años con la Junta de Extremadura. Muchas gracias y paso la palabra a la vicepresidenta primera de la Diputación de Badajoz. Muy buenos días, consejero, presidente de la FEMPE, directora general de SEPAD, presidenta de la Diputación de Cáceres. Bueno, pues como bien decía la presidenta de la Diputación de Cáceres, estamos de enhorabuena. Es un día muy, muy grande porque este plan de centros residenciales y de atención de día, de atención diurna, pues pone de relevancia la importancia de la apuesta que hacen estos gobiernos socialistas, los gobiernos socialistas que hoy tenemos en nuestras administraciones extremeñas para mejorar la vida de la gente. Como bien decía nuestro consejero, tenemos un problema que es evidente en estos momentos, un problema de envejecimiento, un problema de la baja natalidad y, además, ese otro factor que está haciendo que haya una dispersión grande en los núcleos de población en nuestro territorio. Con este plan que se hacen desde las administraciones públicas,
todas de la mano, como no podría ser de otra manera y como ya se viene trabajando a lo largo de esta legislatura, vamos a conseguir lo que es la medida que queremos impulsar tanto desde la Junta de Extremadura como desde las Diputaciones, y es asentar la población en nuestras localidades, que nadie tenga que irse de sus localidades porque no tenga los recursos que necesita. En este caso queremos acabar con esas desigualdades, por eso apostamos de manera fuerte y de manera directa por estos centros residenciales. Además, como indicaba el consejero, y es algo muy importante que tenemos que hacer referencia, vamos a conseguir crear un empleo muy importante, que es el empleo femenino, el empleo de la mujer, que es el que realmente hace que se asiente la población, bueno, pues allá donde viva. Si tenemos a nuestras mujeres que tienen trabajo en sus poblaciones, lógicamente van a crear a su familia, van a criar a sus hijos y conseguiremos que nuestros poblados, nuestras poblaciones no se queden deshabitadas. Además, otra cosa a la que también quería hacer referencia es la importancia de todas las personas, de todas esas mujeres de la tercera edad que están dentro de estas residencias, que son las que participan de manera muy activa en todas las vidas de nuestras poblaciones, colaboran absolutamente con todas las actividades y creo que es totalmente necesario que las tengamos muy bien atendidas. Volver a reiterar que estamos en un día de celebración por esta colaboración interadministrativa, Junta de Extremadura, Diputación y Ayuntamiento. Estamos esperando a que esta convocatoria pues ya ya diga qué centros son a los que se les ha conseguido dar estas subvenciones y que cada uno en sus pueblos, bueno, pues que puedan tener esos centros de día y esas plazas de residencia tan importantes y que son tan necesarias. Le doy paso ahora al presidente de la FEN. Muy bien, buenos días a todos, señor consejero, señora presidenta de la Diputación de Cáceres, señora vicepresidenta de la Diputación de Badajoz, querida Consoli, directora gerente del SEPAD y queridos también profesionales de los medios de comunicación que nos acompañáis, buenos días a todos. Yo quiero redundar en lo que han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. Hoy es un día en el que se manifiesta un nuevo ejemplo de éxito de políticas de cooperación interadministrativa entre la Junta de Extremadura, las Diputaciones y los ayuntamientos para dar respuesta, en definitiva, a las necesidades y a las demandas que nos plantean nuestros ciudadanos y mejorar su calidad de vida y, en este caso, además, en una materia tan importante como es la atención a la dependencia. Para terminar y para ampliar centros residenciales y centros de día y ampliar así también el número de plazas de dependientes de nuestra región, que, como ya se ha dicho, pues tiene una población muy envejecida y necesitada de este servicio. Este ejemplo es uno más de una larga lista que llevamos llevando a cabo de manera coordinada en toda la legislatura. Valga, por ejemplo, los planes de empleo que estamos haciendo a lo largo de la legislatura, financiados por la Junta de Extremadura, por las diputaciones provinciales y que llevamos a cabo los ayuntamientos destinados a parados de larga duración, o el plan de infraestructuras deportivas que se ha implementado también a lo largo de la legislatura y que ha permitido que ayuntamientos que no tenían este tipo de instalaciones están disfrutando ya de ellas, o incluso planes que vendrán en el futuro, como por ejemplo el plan de infraestructura hidráulica que ya mencionó el presidente en el debate sobre orientación de política general de la Junta de Extremadura, que tendrá un apartado referido especialmente a dar respuesta a una necesidad de las entidades locales en materia de depuración de aguas residuales y en las cuales, de nuevo, la participación de las diputaciones provinciales será fundamental. Este decreto y estas convocatorias de las cuales nos ocupamos hoy son también una muestra del compromiso firme de las entidades locales de esta región, de las diputaciones y de los ayuntamientos, con la prestación de los servicios sociales. En este sentido, quiero hacer una crítica expresa a la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. No es nada nuevo, ya me han venido ustedes escuchando en esta misma línea durante toda la legislatura. Una ley que, por desgracia, todavía sigue en vigor, que fue impuesta en su día por el Partido Popular, que fue recurrida en varias ocasiones al Tribunal Constitucional, una ley regresiva en materia de competencias municipales que vino a reducir la capacidad de los ayuntamientos en materia de servicios sociales, restringiendo el papel de los ayuntamientos a la atención social básica, es decir, a la información, valoración y orientación del ciudadano.
Insistimos, por tanto, desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura en la necesidad de reformar esta ley, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y es una petición que los ayuntamientos hemos hecho ya llegar al actual Gobierno de España, que parece mostrar más sensibilidad al respecto, como así al menos parece demostrar parece derivarse de la reunión que han mantenido recientemente, como ustedes saben, Abel Caballero, presidente de la FEM, con Meritxell Batet, la ministra de Política Territorial, donde los ayuntamientos hemos solicitado una flexibilización de la regla del gasto, recuperar la gestión en materia de este tipo de servicios sociales y modificar el destino del superávit para poder destinarlo, entre otras cosas, precisamente a este tipo de servicios sociales, por ejemplo, el objeto de la convocatoria que hoy nos ocupa, ¿no? Como recordarán, el Consejo de Ministros aprobó en marzo un decreto ley que permitía a las administraciones locales de toda España la reinversión del superávit y flexibilizaba las condiciones para utilizarlo, ampliando el concepto de inversión financieramente sostenible. Este Real Decreto incluye la posibilidad de invertir el superávit en materias que hasta ese momento no se podía, como por ejemplo la seguridad y el orden público, la protección civil, la prevención y extinción de incendios, vehículos de recogida de residuos y de transporte de viajeros, pero excluyó de nuevo dos reivindicaciones que eran y que siguen siendo fundamentales para las entidades locales de este país y, por tanto, también de Extremadura, como son la creación y el mantenimiento del empleo a través de la puesta en marcha de planes municipales de empleo y los servicios sociales, que en el decreto ley en el que se establecen las reglas de la utilización del superávit quedaron de nuevo excluidos, restringiendo la competencia municipal a labores de información, valoración y orientación, por lo que excluye la posibilidad de invertir en estos centros residenciales y en centros de día. Es decir, los ayuntamientos, como ya se ha dicho aquí, tendrán que aportar una tercera parte de ese montante total de casi 16 millones de euros, pero no podrán hacerlo con cargo al superávit que los ayuntamientos tenemos ahorrado en los últimos años, porque no se dio esa posibilidad en el decreto ley que aprobó el Gobierno, a pesar de que los ayuntamientos se lo habíamos solicitado. Y, por último, quiero dar la enhorabuena a las dos diputaciones provinciales por estar siempre al lado de las entidades locales de esta región, haciendo región junto con la Junta de Extremadura y junto con los ayuntamientos. Y mi enhorabuena, desde luego, a la Junta de Extremadura por este decreto que era muy esperado, que ha sido trabajado conjuntamente entre todas las administraciones y que muestra, en definitiva, el compromiso de la Junta de Extremadura con la dependencia y con nuestros mayores frente a la dejación y el incumplimiento del anterior Gobierno de España en materia de dependencia. Una Junta de Extremadura que vuelve a realizar un importante esfuerzo junto con los ayuntamientos, junto con las diputaciones, para poder atender las necesidades de nuestros mayores en materia de dependencia y, como ya se ha dicho aquí, para seguir generando oportunidades de empleo y de futuro para nuestros municipios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bien, abrimos un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema. Sí, buenos días, consejero. Buenos días. Por lo que han estado hablando, hay mucha obra inacabada, ¿no? ¿Tienen cuantificado más o menos cuántos centros pueden estar ahora mismo pendientes de apertura porque les falte? Durante estos años hemos estado realizando un censo de obras inacabadas u obras que solo necesitaban ser equipadas para que pudiésemos contar cuanto antes con servicios públicos, y les quiero decir que sí, que son cuantiosas. Ahora mismo no me sé el número de memoria, pero evidentemente tenemos muchas poblaciones donde las obras se han quedado o bien en lo que es la estructura de hormigón, o bien se han quedado con la necesidad de pocas reformas para poner en marcha, o bien se han quedado con un equipamiento que en este momento no tienen para poderlo poner en marcha. Y deseamos, sobre todo, que esas sean las primeras en terminarse, que esas sean las primeras en acabarse, porque con poco esfuerzo económico somos capaces de rentabilizar mucho ese esfuerzo económico que podemos hacer entre la Junta de Extremadura, las diputaciones y los ayuntamientos para que cuanto antes nuestras personas mayores y las personas en situación de dependencia tengan atención cuanto antes. No quiero equivocarme, pero probablemente estemos hablando de alrededor de 20 pueblos que estén ahora mismo en una situación con centros absolutamente inacabados o que están pendientes de alguna reforma pequeña. ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntarle por el caso de Ayllone, de los casos de leishmaniosis humanas que están saliendo y las cartas que ha mandado la Consejería, la Junta, a los veterinarios de la zona. Sí, bueno, empezamos por el principio para que todo el mundo lo entienda. La leishmaniosis o leishmaniasis es una enfermedad que la padecen fundamentalmente los perros
y la padecen fundamentalmente las personas. Y luego hay reservorios de la enfermedad que no padecen la enfermedad. Entre ellos también se encuentran los perros, pero también se encuentran liebres, conejos y otro tipo de animales más silvestres que están por el campo. La transmisión de la enfermedad se produce por un mosquito, que es el flebótomo, que es un mosquito que primero tiene que picar a alguien que esté infectado, a algún animal que esté infectado o a alguna persona que esté infectada, y luego picar a otra persona que está sana. Es en ese momento cuando se produce la leishmaniasis o leishmaniosis, como quieran llamarla. Esta leishmaniosis puede tener dos formas. Puede tener una forma que es una forma que se manifiesta exclusivamente en la piel, con lesiones dermatológicas, sin ningún tipo de repercusión en la salud humana. Y luego hay otra forma, que es la forma sistémica que llamamos nosotros, la forma que afecta al bazo, que afecta al hígado y que afecta a otros órganos del cuerpo de la persona. Esta segunda forma son los casos que tenemos declarados en la ciudad, en el pueblo de Aillones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer son dos cuestiones fundamentales. Primero, hacer un tratamiento de las personas que están diagnosticadas con esa enfermedad. Es una enfermedad que es poco frecuente, por lo tanto, los profesionales tardan en realizar el diagnóstico correcto algún tiempo. Pero, en segundo lugar, tenemos que actuar de forma preventiva. Y de ahí que hayan ido las cartas a los veterinarios. ¿Cómo se previene la enfermedad? Pues si la vía de transmisión es por el mosquito, evidentemente evitando que te pique el mosquito. Si es evitando que te pique el mosquito, lo primero de todo es que las personas se protejan y que utilicen repelentes de mosquitos, además de otras medidas como tienen que ser las mosquiteras, como tienen que ser no trabajar en las horas en las que hay más frecuentemente mosquitos, que son las últimas horas del día y las primeras horas de la mañana. Una serie de medidas que son medidas higiénicas de cara a la población para que la población sepa que no le tiene que picar el mosquito. También, evidentemente, está el papel que tiene que tener la Administración local en la responsabilidad de, si hay más mosquitos de lo normal, evidentemente, pues, y se necesita la fumigación, sería necesario una fumigación que no es ni mucho menos que esté diciendo que este sea el caso. Y, en tercer lugar, tienen que actuar los veterinarios porque esto es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmite o que se puede transmitir de animales al hombre y, por lo tanto, los perros de esa localidad tienen que estar protegidos, sobre todo con los collares estos famosos que son antiparasitarios y antiácaros, para que los perros estén lo más sanos posible y, por otro lado, que se elimine la posibilidad de que el mosquito le pique a aquellos que puedan estar infectados, ¿no? Y este es un poco el tratamiento que se debe hacer y por lo que han recibido la carta los veterinarios. Yo quiero tranquilizar a la población, es decir, una vez que está diagnosticada la enfermedad, cierto que la enfermedad tarda en expresarse, entre que te pica el mosquito y desarrollas la enfermedad pueden pasar hasta 12 semanas y, por lo tanto, yo quiero llamar a la tranquilidad porque entendemos que, si bien es verdad que tiene la consideración de brote, porque tenemos varios casos agrupados en esa población en concreto, en Aillones, pero es cierto que es de los años que menos leishmaniosis tenemos en Extremadura. Ha habido años que hemos tenido 9, 10 casos de leishmaniosis que se han distribuido por toda Extremadura y no creo que sea necesario que cunda la alarma, sino que estamos trabajando activamente desde Salud Pública para que esto se controle. No sé si he contestado la pregunta, pero he intentado por lo menos ilustrar el asunto. Se han detectado 4 casos en el pueblo y 1 diagnosticado fuera del pueblo. Son 5 casos en total. ¿Alguna cuestión más? Sí, yo sobre el plan anterior
No sé si nos pueden especificar cuánto aporta cada administración. 33%. Divida los 16 millones en el 33% y le salen las cuentas de lo que aporta cada una de las entidades. Aproximadamente, ¿eh? Tengo que decirle que una de las líneas va financiada con cargo a los fondos sociales europeos y, evidentemente, la Junta de Extremadura en la cofinanciación pone algo más, pero vamos, para que nos entendamos todos, al 33% y no fallamos en el tiro. ¿Más cuestiones? Muchas gracias a todas y a todos.